Buenos días, jóvenes. Hoy tenemos 7 de agosto del año 2022 y pues será un gusto pues llegar a ustedes pues a través de esta manera. Hoy vamos a ver la segunda clase de currículum y vamos a tratar pues de desarrollarlo lo mejor que podamos. Así que pues ojalá les sirva esta explicación que vamos a desarrollar a través de esta manera. Bien, iniciaremos entonces. Vamos a hablar de las dimensiones del currículum y tipos y otros conceptos. Espero que les guste la clase. De hecho, van a tener que bajar la presentación y leerla detenidamente a través de su forma de lectura para tratar de comprender algunos conceptos. En otro momentito les vamos a ubicar ahí la guía de aprendizaje y hay que estar pendiente con el laboratorio, ¿verdad? Que se va a subir. Puede ser de ahora hasta el miércoles. Y usted lo tendrá que presentar el día domingo, 14. Lo más tarde 10:40, 10:30. Me da por tener derecho pues a la nota. Usted lo podrá hacer de manera individual, ¿sí? Lo podrá hacer de manera individual o lo podrá hacer en equipo, ¿sí? De 2 personas, les decía, por la cantidad de estudiantes que existe. Así que pues te pongan en cuenta su creatividad para poder tener pues la mejor nota. Bien, solo esperamos que cargue la presentación y con gusto vamos a iniciar un poquito la explicación. Hablar de esta asignatura de currículum pues es un poquito complicado porque muchas veces no se conoce sobre este tema, pero vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera, ¿sí? Por ahí está el tema que corresponde a la materia de diseño y aplicación del currículum. Muy bien, le hemos llamado al tema dimensiones del currículum, dimensiones del diseño curricular y tipos y otros conceptos. Muy bien, vamos a tratar de desarrollar la clase. Muy bien, comenzamos. Dimensiones del currículum. Hay que saber que el currículum tiene tres dimensiones, una dimensión teórica, una dimensión metodológica, ¿sí? Y una dimensión práctica. Este elemento pues lo aporta el señor García en el año 1996, quien plantea que no se puede separar el currículum de sus tres dimensiones principales. Digo principales porque existen otras. La parte de la teoría, cómo lo vamos a aplicar, y la parte pragmática o la parte práctica. Se estima que el currículum debe de cumplir al menos 5 dimensiones que son la parte académica, la parte laboral, la parte metodológica, la parte de la investigación, o la parte investigativa, la extensión y la parte comunitaria. Así que pues hay que ver esa parte, ¿sí? Hay que ver esa parte para poder entender. Vamos a tratar de arreglar ahí que ahí está una parte que está mala, ¿sí? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. No pueden haber dos tildes en una misma palabra. Bien, vamos a proseguir y vamos a tratar de explicar cada una de esas
de esos conceptos. Dice las dimensiones, cada una de estas dimensiones pues alcanzan magnitudes propias que las distinguen y las separan de otras. Pero sin embargo no pueden verse más separadas de las otras, ya que en unas ocasiones complementan a otras y muchas veces se complementan entre sí, ¿verdad? Es como si existiera una sola, pero con distintos nombres, de acuerdo al contexto que nosotros estemos trabajando. Aquí tenemos un pequeño esquema para explicar esto. Sí, la parte académica, hablamos de los fundamentos y el enfoque. La parte laboral, la ejecución y principios. La investigativa, el perfeccionamiento continuo. La parte metodológica, el modelo y el diseño que tenemos que desarrollar. También podemos ver la parte de la comunitaria, que es la extensión. Aquí está la parte académica, está explicada cada una de sus partes. Aborda los aspectos de los estudios teóricos y prácticos que se deberían realizar y vencer para alcanzar con rigor una preparación que les permita a los educandos obtener un reconocimiento y adquirir una responsabilidad social. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros, cada uno de nosotros va superando cada una de estas etapas, ¿sí? Abordando aspectos teóricos que deban realizar para adquirir una responsabilidad social. También abarca una extensión tecnológica abordando lo técnico humanística, que aborda lo pedagógico, lo epistemológico, o de las ciencias, que aborda fundamentalmente las ciencias básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener una buena base teórica. Esa base teórica nos va a dar pues esa responsabilidad social que nosotros necesitamos. Ya no se concibe que un maestro ahora no maneje lo que es la parte informática o la parte tecnológica. Se tiene que abordar, ¿verdad? En la parte laboral, pues es la magnitud que aborda el trabajo, se dedica a la enseñanza de oficios y servicios y especialidades que permiten diferenciar una carrera a otra, una preparación de otra, que da el grado de competencia de una enseñanza. Cada uno de nosotros pues sale preparado en cierta área del conocimiento, en este caso en la parte educativa. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender cómo se da una clase, cuáles son las funciones del maestro, tenemos que conocer que si el maestro no existiera no podía darse ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todo esto basado en competencias. La dimensión investigativa, como su mismo nombre lo indica, alcanza todas las acciones y efectos que estimulan la orientación, la realización de indagaciones, estudios, exploraciones, sondeos, tanteos, entre otros, que permiten llegar al entendimiento de un fenómeno o un descubrimiento de las cosas. Solo a través de la investigación podemos asegurar cómo un fenómeno se desarrolla, poder entenderlo de la manera más sencilla. Dentro de la investigación, pues tenemos la investigación la más profunda y la más real, la investigación científica, que es el instrumento para la transformación de la educación técnica, profesional y la educación general. ¿Sí? Si no hubiera la investigación, después no podríamos comprender todos esos fenómenos sociales que se ocasionan o se realizan dentro de un contexto determinado. También tenemos la dimensión metodológica, ¿sí? Como su mismo nombre lo indica, tenemos que conocer muchas metodologías para poder desarrollar esta parte. Es el modo razonado de actuar o de hablar de cada una de las acciones que aborda la enseñanza. El procedimiento a asumir una situación es la aplicación de las formas de abordar y desarrollar cada aspecto del currículo. Nosotros a través de investigación podemos ver si esa parte del currículum se está ejecutando adecuadamente y estará llegando a la población para determinar esa necesidad que se tenía sobre ese aspecto. La dimensión comunitaria es el conjunto de acciones que se desarrollan en una extensión superficial dilatada a los diferentes confines de un territorio desde el punto de vista social, laboral y económico, religioso, ambiental y cultural. La dimensión comunitaria pues se tiene que extender un poquito más allá, ¿verdad? Para que la parte social, pues el conocimiento se le ayude al estudiante en la parte social que se pueda adaptar.
la parte laboral que haya aprendido a hacer algo, la parte económica que se ajuste a un sistema económico político, la parte religiosa pues igual, ¿verdad? La parte ambiental que cuide el medio ambiente y la parte cultural que nos va a permitir pues mantener nuestra cultura. Aquí tenemos como el significado de currículum. La palabra currículum puede obtener muchos significados y todo va a depender del contexto que cada uno lo vea. ¿Qué entiende la gente cuando utiliza el término currículum? Dice es el contenido o los objetivos sobre los cuales esperan que los colegios, que los estudiantes respondan. ¿Sí? Nosotros preparamos a nuestros estudiantes y de acuerdo a ese currículum, pues así va a ser el conocimiento que tengan los estudiantes. Nosotros por aquí tenemos que ver esta parte, ¿sí? Tenemos que ver esa parte, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver, ahí van a disculpar, pero hay que estar refrescando esto porque no se tiene estudiantes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver eso. Tenemos que ver cómo podemos desarrollar la parte del currículum y el currículum pues va a depender. Cuando tenemos un buen currículum, las personas dicen, no, hombre, en ese colegio o en esa escuela preparan bien a los estudiantes. Y aquí va relacionado también el término de calidad con currículum. Va a depender pues de cómo nosotros veamos las cosas para poder enseñar a nuestros estudiantes. Cuando nosotros vemos esta parte, ¿sí? Cuando podemos ver esta parte, también decimos que currículum es el conjunto de estrategias de enseñanza que los profesores plantean utilizar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a enseñar a mis estudiantes? Ahí está basado el currículum también. También currículum se entiende como los fines esperados de la educación, ejemplo, resultados esperados. ¿Qué tipo de estudiante voy a formar? Esta palabra es bien delicada, ¿sí? Los fines, ¿verdad? ¿Qué espero promocionar o educar en mis estudiantes? Currículum, entendido como los medios de la educación, ejemplo, planes de enseñanza. Aquí tenemos 6 conceptos de currículum que usted los puede pues ir manejando para poderse dar a entender. Primero tenemos el alcance y la secuencia, hasta dónde voy a llegar y cómo voy a ordenar esos contenidos. La descripción del currículum como matriz de objetivos asignada a los niveles de los grados sucesivos, es decir, una secuencia. Un agrupado de acuerdo con la tarea, con un tema común, es decir, el alcance, hasta dónde yo pretendo llegar con mis estudiantes. También se entiende la palabra sílabo, que significa plan para un curso completo, que incluye generalmente una justificación, un tema, recursos y evaluación. ¿Qué es el sílabo entonces? Es el listado de todos los contenidos que yo voy a desarrollar en cada una de las asignaturas. También otros se les llaman tabla de contenido. Y esa tabla de contenido, como dice, está una lista de temas organizada en forma de esquema, que es lo que nosotros vamos a desarrollar. También se le conoce como libro de texto. Los libros de texto en este momento vienen organizados de acuerdo al currículum. Quiere decir que cada uno tiene materiales didácticos utilizados como guía para la enseñanza de la clase. También el plan de estudio, una serie de cursos que el estudiante debe completar. Ahí aparecen todas las materias, muy parecido al sílabo. Experiencias planteadas, todas las experiencias planeadas con el colegio o la institución que los estudiantes tienen, bien sea el tipo de académico, deportivo, emocional y social. Es todo lo que yo voy a desarrollar de acuerdo a eso. Aquí están los 5 currículos que nosotros vamos a desarrollar. Es pues bastante complicado, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de los tipos de currículum. Y el currículum formal, pues el currículum descrito en documentos formales es el que generalmente nosotros desarrollamos, ¿sí? El currículo operacional, como su mismo nombre lo indica, trata de desarrollar lo que nosotros vamos a desarrollar o los modela lo que nosotros vamos a desarrollar. También se le conoce como currículo vivido. El currículo incorpora en las prácticas y pruebas de enseñanza reales.
El currículo oculto también es bastante delicado porque muchas veces nosotros lo utilizamos sin querer, ¿verdad? Normas, aquí está en el currículum oculto, las normas institucionales y valores no reconocidos abiertamente por los profesores y funcionarios escolares, ¿sí? Ahí está el compromiso que podría tenerse, ¿sí? De la parte política, la parte religiosa, de los conocimientos que cada uno de nosotros tiene. El currículum nulo, ¿sí? Es el currículum que hay temas que nosotros desarrollamos que no los pide el programa, ¿sí? Pero nosotros estamos insistiendo de acuerdo a nuestra experiencia, puede ser un tema que sea necesario. También tenemos el currículum extracurriculum, que es experiencias planeadas externas al currículo formal, ¿verdad? O sea, cuando hacemos alguna excursión, alguna actividad extracurricular donde sacamos a los alumnos para hacerlo fuera de la institución. Desde el punto de vista cultural, el desarrollo de cultura se convierte en el mediador entre la escuela y la cultura. Tenemos el programa, el compromiso de la escuela trasciende al aula y el propio trabajo curricular para desarrollar trabajos de campo, revisiones bibliográficas, obras de teatro, entre otras. Quiere decir que cultura, ya lo habíamos manifestado de alguna manera, es todo lo que el hombre hace. Por eso se dice que es el mediador, ¿verdad?, entre la escuela y la comunidad, porque es lo que estamos haciendo, lo que permite reforzar lo que es el término cultura. Ya habíamos dicho que cultura es todo lo que el hombre hace, cómo se viste, cómo se resura, cómo se corta el pelo, cómo se maquilla la señorita. Todo eso es una cultura que nosotros tenemos. Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué es lo que los interesa? Las tendencias y conceptualizaciones dentro del campo curricular oscilan entre los que piensan que el currículum es un espacio abierto a la construcción y los que sostienen que constituye un plan cerrado, acabado y estructurado para prescribirse propósitos, objetivos, contenidos, actividades, recursos y modo de evaluar para el cumplimiento de los fines predeterminados. Cada uno de esos conceptos que hemos visto, ¿sí? Un plan cerrado, ¿verdad? Todo lo que encierra lo que vamos a enseñar, ¿sí? Con propósitos definidos, con objetivos definidos, con contenido. Quiere decir que nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que es el currículum, porque esa es la parte que a nosotros nos interesa. Entonces, es importante entonces que nosotros manejemos esta parte, ¿sí? Pues que manejemos esa parte para que nosotros podamos ver lo que se tiene que desarrollar. Importante entonces que nosotros manejemos ese término de currículum y manejemos los tipos de currículum, ¿sí? En el laboratorio se les va a pedir que definan algunas situaciones, ¿verdad? Poner mucho énfasis en lo que se está diciendo. Bien, volvemos a la pantalla y ahí aparece, ¿sí? Aparece que el currículum pues está ahí desarrollándose, ¿verdad?, de acuerdo a los intereses que cada uno pues tiene, ¿sí? En este caso la parte pedagógica. Todo esto pues nos va a permitir saber cómo el estudiante se va desenvolviendo. Y con eso hacemos lo que es la parte de la evaluación para poder entender las partes de los métodos y fines educativos. En el transcurso de la historia, el término currículum hace dos aceptaciones, como curso de estudio y como curso de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Como curso de estudio, la parte académica es todo lo que le vamos a enseñar a los estudiantes, ya sean materias, contenidos, ahí está todo. Como curso de la vida, acuérdense que el contexto es parte de la fuente del currículum y tenemos que enseñar al estudiante que haga algo, que aprenda a hacer algo. Por eso se dice como curso de vida, para que pueda sobrevivir en un lugar determinado. En la Edad Media, el conocimiento de la ciencia empezó a ser considerada como fundamental y es por ello que en Europa aparece el currículum medieval, el mismo que consiste en el trivium y el quadrivium.
¿Qué quiere decir trivium? Que se manejaban 3 áreas del conocimiento. Y el quadrivium igual, ¿verdad? 4 áreas del conocimiento. Entonces, es bien importante que nosotros pues conozcamos ahora qué es lo que significa. Aquí tenemos, ¿verdad? ¿Qué significa trivium? 3 vías o 3 caminos, ¿sí? Eso significa trivium. Donde se agrupaban las disciplinas relacionadas con la elocuencia según la máxima de la gramática, que en ese momento de la loquitur, dia, vera doce, red, verba, colorat. La gramática ayuda a hablar la dialéctica y ayuda a buscar la verdad retórica coloreada en las palabras. Así comprendía la gramática, eso comprendía el trivium, la gramática, la dialéctica, sí, y la lengua, sí, la lengua y la dialéctica. Eso era el trivium, sí. Pero, ¿qué significa 4 caminos? Agrupaba las disciplinas relacionadas a las matemáticas, así se le agregaba la matemática, a la geometría, la astronomía y la música. Quiere decir que nosotros tenemos que ver eso. Entonces, en el trivium se enseñaba la elocuencia, cómo hablar correctamente, que el estudiante o que las personas lo pudieran entender, ¿sí? Y en la elocuencia, la gramática, la dialéctica, esos eran los 3 elementos. Y en el quadrivium tenemos las matemáticas, la geometría, la astronomía y la música. Si las personas llegaban a manejar estos campos del conocimiento, pues se convertían en grandes personas, ¿verdad? Grandes personeros de la política. Aquí tenemos las teorías experienciales del currículum, que se basan en la experiencia. Recuérdense que hablamos del currículum para la vida. John Dewey, pedagogo, postuló una pedagogía centrada en la formación de individuos para la democracia, concebida como una sociedad racional, progresista y humanista, que representó el paso del currículum en tipo clásico centrado en la mera transición en disciplinas y conservación de los valores morales. Los contenidos y los valores eran importantes tanto que adquirieran de manera interactiva donde el pensamiento se ejerciera libremente y respetando los intereses particulares de los individuos. La psicología de la época, aun siendo base de asociacionista, proporcionaba un marco teórico para estos postulados porque producía la comprensión del fenómeno de la infancia y su desarrollo. Entonces usted ve cómo la parte teórica va formando a ese individuo que pretendemos formar a través de la educación. Entonces, el currículum es eso, es lo que pretendemos desarrollar con nuestros estudiantes. Muy bien, las teorías formativas del currículum. Según en el siglo XX, la ciencia comienza a entenderse como clave del progreso de esta concepción dominada del pensamiento pedagógico, particularmente en los Estados Unidos. ¿Sí? El conocimiento es el fruto del desarrollo científico, es la base del cambio social. La misión de la escuela sería la de distribuir este conocimiento masivamente. Para eso les decimos que debe existir la escuela, para distribuir el conocimiento. Pero ¿cómo podíamos elaborar el currículum? Aspiraba a responder a las demandas de la sociedad, para lo cual era necesario recurrir a los saberes especializados de las diversas ciencias y sus diferentes investigaciones empíricas. La nueva teoría curricular introducía una división del trabajo en el terreno educativo. Los especialistas de currículum por un lado y el profesorado por otro lado. ¿Sí? Habían una par de situaciones encontradas, ¿verdad? Que uno decía que los que sabían eran ellos, que eran los profesores o los especialistas de currículum. Pero todo esto va aunado a formar un estudiante que responda y pueda contextualizarse en un determinado lugar. Las teorías tecnicistas del currículum, la parte técnica. En la segunda mitad del siglo XX, tras las guerras mundiales, el desarrollo económico adquirió el papel decisivo para el cambio social al tiempo que la economía capitalista y el proceso de industrialización comenzó a generar evidentes presiones sobre el sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema educativo tenía que comenzar a preparar personas para el proceso técnico para que las empresas pudieran subsistir. La educación pasó a ser vista como una inversión para el desarrollo,
Así la educación alcanza dos funciones esenciales: formar capital humano y clasificar a los sujetos. El formar capital humano esto es individuos aptos para aportar el desarrollo económico, que se pudiera incorporar a la fábrica, a las empresas, al mismo Estado, para que el ser humano pues forme ese capital. Y la segunda, pues que los sujetos o las capacidades a fin de ocupar los distintos requeridos por el sistema económico. Entonces, la educación prepara a las personas para eso, para que puedan ocupar un puesto en la sociedad y así puedan subsistir y puedan hacer crecer la sociedad. El currículum entonces debía concebirse como un instrumento eficiente y planificado para asegurar estos logros y dar las herramientas a los profesores para que estos pudieran colaborar en la necesidad económica. La psicología conductista aporta en el marco teórico lo necesario para concepciones curriculares derivadas de este enfoque. Muy bien, ahí tienen la bibliografía donde usted puede pues abundar en este proceso para tratar de que algunos conceptos queden de una mejor manera. Esta es la presentación que teníamos para ahora, ¿sí? El no tener estudiantes pues hace que se avance, ¿verdad? Se avance. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte, ¿sí? Importante que usted vea cuál es la función del currículum, ¿verdad? De ir formando personas para que se adapten a una sociedad desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista técnico, qué es lo que él puede hacer. Entonces, entender el currículum significa eso, como encontrar las dimensiones o los elementos adecuados para poder preparar al joven que se adapte a una comunidad determinada. Muy bien, esto ha sido pues la clase de ahora. No vamos a abusar de la tecnología, como se había dicho. Usted revise el video, tome nota de que ya va a estar subido el laboratorio en estos primeros 3 días de la semana. Por ahí en otro momento vamos a subir lo que es la guía de aprendizaje para que usted pueda fortalecer qué es lo que se quiere que se aprenda. Recuerde que la guía de aprendizaje no la vamos a revisar, todo queda en una autoformación. Espero que lo estén desarrollando o lo desarrollen de la mejor forma. Así que ha sido un gusto, que tengan buen día, hay que cuidarse siempre del coronavirus, sigue ahí, ¿verdad? Hay que repasar la clase del domingo pasado, el próximo domingo tenemos laboratorio y se va a presentar antes para que usted lo pueda elaborar y lo pueda presentar, ¿verdad? Mire bien su ortografía, bien su gramática, que de repente una palabra, una coma o un signo, pues le cambia todo el significado a su oración y de repente pues ya no obtiene la nota que se había previsto. Bien, ha sido un gusto, que pasen buen día.